Todos conocen la historia. El ángel más hermoso del cielo se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios, quiso sentarse en el trono más alto y fue arrojado al abismo. Cae ardiendo durante 9 días y al fondo de todo, en la oscuridad más absoluta, se convierte en el diablo. Es una de las imágenes más poderosas que ha producido la mente humana. La hemos visto en cuadros, en películas, en sermones. La conocemos sin necesidad de que nadie nos la explique. Hay un solo problema. Esa historia no aparece así en ninguna parte de la Biblia. No el orgullo, no la rebelión, no la expulsión ardiente, ni siquiera el nombre. Si abres la Biblia hebrea, el texto original, y buscas el relato de la caída de Lucifer, no lo vas a encontrar. No está, nunca estuvo. Y aún así, miles de millones de personas están absolutamente seguras de conocerlo. Piénsalo un segundo. La figura más temida de toda la tradición occidental, el enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas. Su historia de origen, la de cómo cayó, se construyó después, pieza por pieza, a lo largo de siglos, cogiendo versículos que hablaban de cosas completamente distintas y cosiéndolos juntos hasta formar un personaje. Alguien fabricó a Lucifer. Y cuando descubres cómo lo hicieron, de dónde salió cada pieza, qué texto se usó para cada parte, la pregunta deja de ser ¿por qué cayó? La pregunta pasa a ser otra, mucho más inquietante. ¿Quién decidió que cayera? ¿Y por qué necesitaban que existiera? Porque esto es lo que ningún pastor te va a contar desde un púlpito. El ser al que tu religión te enseña a temer más que a nada, empezó como un error de traducción, una palabra mal entendida en un poema antiguo que ni siquiera hablaba de un ángel. Y de ese error nació el diablo. Hoy vamos a seguir el rastro, desde la palabra original hasta el monstruo que conoces. Y al final vas a entender por qué su verdadero nombre, el que la tradición más oscura le dio, significa literalmente el veneno de Dios. Empecemos por el principio, por la única vez que la palabra Lucifer aparece en toda la Biblia. Isaías capítulo 14, versículo 12. Es el único lugar de toda la Biblia donde aparece la palabra Lucifer. Uno, solo uno. Y cuando lees lo que de verdad dice, todo empieza a desmoronarse. El texto hebreo original no escribe Lucifer, escribe 2 palabras, Eilel ben Shahar, y significan algo hermoso, lucero del alba, hijo de la aurora. La estrella de la mañana, ese punto de luz brillante que aparece en el cielo justo antes de que salga el sol. Eso es. Esa es la palabra que durante 1600 años se convirtió en el nombre del diablo, lucero del alba. Pero hay algo todavía más grave. ¿A quién se lo está diciendo el texto? Porque si sigues leyendo el capítulo, Isaías lo dice con todas las letras. El versículo 4 lo deja claro desde el principio. Esto es un poema, un canto burlón, y va dirigido al rey de Babilonia. Un hombre, un rey humano, de carne y hueso. Isaías se está burlando de un tirano que se creyó un dios, que oprimió a su pueblo y que iba a caer de su trono como cae una estrella del cielo al amanecer. Es una metáfora política, una de las más brillantes de la literatura antigua. El profeta le dice a este rey: mira lo alto que subiste y mira lo bajo que vas a caer. No hay ningún ángel, no hay ningún cielo celestial, no hay ninguna rebelión cósmica. Hay un rey humano y mortal, al que un poeta compara con la estrella de la mañana que se apaga cuando sale el sol. Entonces, ¿cómo saltamos de ese rey al Señor del infierno? La respuesta tiene nombre y tiene fecha. En el año 382, un erudito llamado Jerónimo
traduce toda la Biblia al latín, la Vulgata, la versión que va a leer Occidente entero durante más de 1000 años. Y, cuando llega a Hillel ben Shahar, lo traduce. La palabra latina para el que lleva la luz, para el portador de la aurora, es Lucifer. Los romanos usaban esa palabra hasta para referirse al planeta Venus. Era un término común, bello, sin connotaciones oscuras. Jerónimo no inventó al diablo, solo tradujo un poema sobre un rey. Pero la semilla ya estaba plantada y alguien estaba a punto de regarla. Una palabra suelta no crea a un demonio. Hace falta una historia. Y la historia se construyó cogiendo piezas de sitios que no tenían nada que ver entre sí. Pieza número 1. Un versículo del Evangelio de Lucas. Jesús dice a sus discípulos una frase corta. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Una sola línea. Sin contexto. Sin explicación de cuándo, ni cómo, ni por qué. Pieza número 2. El libro de Ezequiel, capítulo 28. Otro poema, otra burla, esta vez contra el rey de Tiro, una ciudad comercial riquísima. El texto le dice a ese rey que estaba en el Edén, que era un querubín protector, que era perfecto en sus caminos, hasta que el orgullo lo corrompió. Otra vez un rey humano, otra metáfora. Pieza número 3. El Apocalipsis, capítulo 12. Una visión del fin de los tiempos. Un dragón, una guerra en el cielo. Un tercio de las estrellas arrastradas a la tierra. 3 textos, 3 autores distintos, 3 siglos distintos, hablando de 3 cosas distintas. Ninguno de ellos por separado cuenta la caída de Lucifer, pero alguien los juntó. Los primeros teólogos cristianos, sobre todo a partir de un hombre llamado Orígenes en el siglo III, empezaron a leer estos textos como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. El lucero del alba de Isaías debía ser el Satanás que cae como un rayo de Lucas. El querubín perfecto de Ezequiel debía ser ese mismo ser antes de corromperse. La guerra del Apocalipsis debía ser el momento exacto de su expulsión. Cogieron 4 fotografías de 4 personas distintas y dijeron que eran la misma persona en 4 momentos de su vida. Y funcionó. Funcionó tan bien que 1600 años después, tú y yo crecimos creyendo que era una sola historia escrita en alguna página concreta de la Biblia. No lo está. Está repartida. Está cosida. Es un mosaico que alguien decidió montar. Y la pregunta que nadie se hace es, ¿por qué? ¿Por qué necesitaban tanto que este personaje existiera? La respuesta es incómoda. Una religión que enseña que existe un Dios bueno y todopoderoso tiene un problema enorme. Si Dios es bueno y lo controla todo, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el sufrimiento? Lucifer resuelve ese problema. Lucifer es la respuesta. El mal no viene de Dios, viene de un ángel que se rebeló. Necesitaban un culpable, y lo fabricaron con retazos de poemas antiguos. Pero aquí hay algo que no encaja, y es lo que más me inquieta de toda esta historia. Porque si Lucifer es un invento tardío, un personaje cosido siglos después, ¿cómo es posible que en textos mucho más antiguos ya apareciera un ser que hacía exactamente lo mismo, que caía, que se rebelaba, que corrompía a la humanidad? Si has visto el vídeo anterior de esta serie, ya conociste a uno de ellos, Azazel, el ángel que no cayó por orgullo, sino porque decidió enseñar a los humanos lo que no debían saber, las armas, los venenos, el conocimiento prohibido. Azazel no necesita a Isaías, no necesita la traducción de Jerónimo. Azazel ya estaba ahí, en el libro de Enoc, siglos antes de que nadie cosiera la historia de Lucifer. Un ángel real, con un nombre real, haciendo el mal de forma concreta. Y aquí está lo perturbador. Cuando la tradición cristiana montó a su Lucifer, le puso encima, sin darse cuenta.
todos los rasgos de aquellos ángeles antiguos, el orgullo de uno, la rebelión de otro, la corrupción de la humanidad de un tercero. Lucifer no es un ser, Lucifer es un contenedor, una etiqueta donde fueron cayendo, uno tras otro, todos los ángeles oscuros de tradiciones mucho más viejas que el cristianismo. Piensa en dos de ellos. La serpiente del jardín del Edén, que en el texto original ni siquiera se llama Satanás, y el acusador del libro de Job, que ni siquiera es un enemigo de Dios, sino una especie de fiscal del tribunal celestial. Dos seres con funciones completamente distintas, dos épocas distintas, absorbidos dentro del mismo nombre. Lucifer se los tragó a todos. Y cuando una sola figura acumula tanto, cuando se vuelve el depósito de todo el mal imaginable, empieza a necesitar otro nombre. Un nombre que el latín elegante de Jerónimo no podía darle. Un nombre más antiguo, más crudo, más terrible, porque lucero del alba, portador de luz, es un nombre demasiado hermoso para lo que esta figura había llegado a representar. La tradición judía más oscura ya tenía ese nombre guardado, y significaba algo que te va a helar la sangre. Su nombre es Samael, y para entender por qué ese nombre lo cambia todo, hay que romperlo en dos. En hebreo, Sam significa veneno, y él es uno de los nombres más antiguos de Dios. Samael, el veneno de Dios. Detente en eso un momento. No el enemigo de Dios, no el opuesto de Dios, el veneno de Dios. Algo que pertenece a Dios, algo que, de algún modo, salió de Dios. Como si el mal no fuera una fuerza externa que ataca al cielo desde fuera, sino algo que el propio cielo lleva dentro. En la tradición judía, en los textos místicos, en el Talmud y más tarde en la Cábala, Samael no es un don nadie, es el ángel de la muerte, es el acusador, es, según algunos textos, el verdadero ser que tomó la forma de la serpiente en el jardín del Edén. Es el ángel que luchó contra Jacob en la oscuridad. ¿Recuerdas a Azazel del vídeo anterior? La tradición vincula a Samael directamente con él, con la serpiente, con Lilith, la primera figura que abrió esta serie, con el ángel de la noche más larga de la Biblia. Todos los hilos que hemos ido siguiendo, vídeo tras vídeo, se atan en este nombre. Porque cuando el cristianismo construyó a su Lucifer cosiendo poemas, lo que estaba haciendo, sin saberlo del todo, era ponerle un disfraz latino y elegante a una figura que el judaísmo ya conocía desde hacía siglos. Una figura mucho más incómoda, mucho menos limpia, el veneno que sale del propio Dios. Lucifer es el nombre bonito, el portador de luz, el ángel caído del que se puede hablar en un sermón. Samael es el nombre verdadero, el que nadie pronuncia, el que conecta al diablo no con una rebelión heroica y trágica, sino con algo mucho más oscuro, con la idea de que el mal y lo divino nunca estuvieron tan separados como te enseñaron. Y ahora vuelve a la pregunta del principio. Lucifer, cayó, o lo empujaron. Después de todo este recorrido, la respuesta es la más perturbadora de todas. Lucifer no cayó, y tampoco lo empujaron. Lucifer fue construido, ladrillo a ladrillo, por las manos de quienes necesitaban un enemigo que cargara con todo el mal del mundo, para no tener que preguntarse de dónde venía ese mal en realidad. Sabes ahora lo que la mayoría no sabrá jamás, que la palabra Lucifer aparece una sola vez en toda la Biblia, que en el original hebreo no era un nombre, sino lucero del alba, que el poema hablaba de un rey de Babilonia, no de un ángel, y que la historia de su caída se cosió después, juntando versículos que nunca hablaron de la misma cosa. Lucifer no fue un ser, fue un contenedor, una etiqueta
donde la tradición fue echando a todos los ángeles oscuros más antiguos. Y detrás de ese nombre hermoso se esconde otro mucho más viejo y mucho más terrible, Samael, el veneno de Dios, el ser que la tradición no pone enfrente de Dios, sino, de algún modo, dentro de él. Pero hay una pieza que todavía no hemos tocado, y es quizá la más inquietante de todas. Porque si Samael es el veneno, la tradición dice que no estaba solo. Dice que a su lado había una figura, femenina. Una reina de la oscuridad que aparece en los mismos textos místicos, que se le empareja en la Cábala, y cuyo nombre ya pronunciamos al principio de esta serie, en el primer vídeo de todos. Una figura que la Biblia oficial borró tan a fondo que la mayoría de la gente no sabe siquiera que existió, pero que en los textos antiguos es la consorte de Samael, la madre de los demonios. La primera en revelarse incluso antes que él. Su historia y la de Samael están entrelazadas de una forma que cambia por completo todo lo que creías saber sobre el principio del mal. Y esa es la historia que vamos a contar. Has descubierto quién es Lucifer de verdad, de dónde salió su nombre y por qué nunca fue lo que te dijeron. Ahora toca conocer a quien estuvo a su lado desde el primer día. Te veo en el próximo vídeo.